Damos comienzo a la sesión de la mañana de esta segunda jornada del Congreso sobre Seguridad Jurídica y Democracia en Iberoamérica. Con el inicio de la segunda jornada inicia también el segundo de los paneles de este Congreso, dedicado a la seguridad jurídica y el desarrollo económico. Y la conferencia plenaria de este panel corresponde al doctor Carlos Álvarez Ullem, director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE. Carlos Álvarez ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la política competitiva y de innovación, ocupando puestos de responsabilidad en el Gobierno de Chile, entre ellos viceministro de Economía, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Nacional de Desarrollo Económico. El señor Álvarez ha jugado un papel importante en el diseño, ejecución y gestión del conjunto de programas de apoyo a la competitividad económica que hoy en día existe en Chile. Carlos Álvarez es ingeniero industrial de la Universidad de Chile y posee una maestría económica de la misma institución, así como una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John Fitzgerald Kennedy de la Universidad de Harvard. Sin más dilación y dejando el tiempo para escucharle, le doy la palabra a Carlos Álvarez y le agradezco mucho su presencia entre nosotros. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Déjenme, antes de comenzar, expresar en nombre del Centro de Desarrollo de la OCDE o de la OSD mi gratitud a los organizadores de este evento, al Consejo General del Poder Judicial y a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Gerona. Es realmente para mí un honor y para mí y para el Centro de Desarrollo participar en la primera edición de este Congreso, al que auguro un futuro prometedor por la pertinencia y relevancia de los temas que estamos tratando, que sin duda han de ser un eje central del debate que en los próximos años mantengamos quienes confiamos en la región iberoamericana como un amplio espacio de cooperación, intercambio y prosperidad compartida. El panel que abro con esta intervención pone su atención sobre un aspecto que sin duda es central para entender el desarrollo económico de una región cada vez más abierta e interconectada, tanto dentro del propio continente como más allá de sus fronteras, el del establecimiento de marcos jurídicos que garanticen la seguridad a los agentes económicos en la toma de decisiones de inversión. Para ello organizaré mi presentación en torno a 3 puntos. En primer lugar, me enfocaré en la importancia de la inversión extranjera directa en América Latina y el impacto que ella ha tenido, especialmente en los últimos años, en el desarrollo y crecimiento de la región. Tratando de extender un poco la mirada hacia el futuro, por cuanto estamos seguros de que la continuidad de este dinamismo de la región depende en gran medida de los flujos de inversión futuros. En segundo lugar, destacaré la importancia de la seguridad jurídica y de los marcos institucionales, así como de los acuerdos de inversión a nivel internacional, para garantizar los flujos de inversión y fortalecer el atractivo de la región. En este sentido, quiero también reflejar la importancia que tiene que las empresas adquieran un rol protagonista en el desarrollo del país receptor y cuáles son los beneficios que su implicación puede aportar al desarrollo económico y social de los mismos. Por último, destacaré algunas de las iniciativas más importantes de la OCDE en estas materias, en el ámbito de la inversión internacional. Como ustedes saben, América Latina ha experimentado en la última época uno de los periodos de mayor crecimiento y estabilidad económica de su historia reciente. Incluso en un entorno internacional en que los países desarrollados han venido atravesando, y están atravesando, en muchos casos, como es el caso de los países de la zona euro y en particular el caso de España con sus dramáticas cifras de desempleo, por la que sin duda es la crisis económica más devastadora de nuestra generación. Dada la histórica relación que ha unido en las últimas décadas a América Latina con las crisis internacionales,
y las crisis económicas internacionales, no podemos sino sentirnos aliviados por haber logrado una estabilidad económica con la que no estábamos acostumbrados a vivir y que ha sido esencial para sortear este difícil periodo en el mundo. Destacaría dos aspectos fundamentales en esta década de crecimiento. En primer lugar, la capacidad para establecer un marco de rigor y estabilidad macroeconómica. Esto en general ha estado basado en políticas monetarias con objetivos específicos de inflación, que han permitido mantener la evolución de los niveles de precios dentro de una senda controlada, estable y previsible. Igualmente, las medidas adoptadas para mantener la estabilidad de los tipos de cambio y controlar los riesgos asociados a la volatilidad cambiaria han tenido un impacto claro en la estabilidad macro de la última década. Por último, la disciplina fiscal con que se han manejado la mayor parte de los gobiernos de la región ha permitido mantener niveles de deuda pública bajo control y ha favorecido la estabilidad presupuestaria. Manejando mecanismos de política fiscal contracíclica esenciales para enfrentar fases de contracción económica global. Poniendo en marcha, en el caso de varios países, mecanismos realmente innovativos para, de alguna manera, estabilizar el gasto público entre periodos de expansión y periodos de contracción. El segundo aspecto a destacar tiene que ver con la apertura económica de la región, que se ha caracterizado por una participación creciente en la economía global y una mayor presencia tanto en los intercambios comerciales globales como en la recepción y emisión de flujos de inversión transfronterizos. En este sentido, la exportación de commodities ha sido uno de los principales promotores del crecimiento en muchos países. Y en general los flujos comerciales de la región con el mundo, pero también intrarregionales, han tenido un crecimiento muy destacado. Por otra parte, la llegada de flujos de inversión extranjera directa ha sido otro de los factores que ha caracterizado la dinámica económica de la región en esta última década, cuestión sobre la cual me gustaría detenerme para comprender mejor la magnitud y el impacto del fenómeno, y porque nos acerca a la temática que hoy nos ocupa en este encuentro. Durante los últimos años, América Latina ha recibido un amplio y creciente volumen de inversión extranjera directa, que de acuerdo a los datos de UNCTAD, llevó a que la región pasase de recibir el año 2005 flujos de inversión extranjera directa por valor de cerca de 80.000 millones de dólares a recibir en el año 2011 flujos por un valor aproximado de 220.000 millones de dólares, lo que supuso prácticamente triplicar la inversión extranjera directa en la región en tan solo 7 años. Y además incrementar la inversión entre el año 2010 y 2011 en un 16%. Vemos que este incremento se da incluso en un contexto particularmente difícil en la economía mundial. En tal sentido, el volumen de inversión extranjera directa hacia la región ha mantenido una senda creciente en los últimos años, solo interrumpida el año 2009 por los efectos de la crisis, pero rápidamente recuperada a partir del año 2010. Pero no solo en términos absolutos ha crecido el volumen de inversión extranjera directa recibida por América Latina y el Caribe. Cuando observamos la participación que esta tiene en América Latina sobre el total de inversión extranjera directa global, vemos que ha pasado de representar un 8% de la inversión global en el mundo a un 14,2% en el año 2011, nuevamente de acuerdo a los datos de UNCTAD. La importancia de los flujos de la inversión extranjera directa en la expansión económica de los últimos años es, por tanto, muy relevante. Según datos recientes de CEPAL, los flujos anuales de inversión extranjera directa en el año 2012 representaron un 3% del PIB como promedio en América Latina, lo que es ilustrativo del peso que ésta tiene en la región. Además, se espera que esta inversión que ingresa a la región siga aumentando, a pesar de la incertidumbre sobre la recuperación económica de los países que aún no han salido de la crisis y de las dudas generadas en torno a una posible ralentización económica de China y de algunos países emergentes.
Sin embargo, las perspectivas sobre la región siguen siendo positivas, con una combinación de buenas previsiones de crecimiento económico y de disponibilidad de commodities en un contexto en que se sigue esperando que el crecimiento, particularmente de los países de Asia, China, pero también India y todos aquellos países que están creciendo a altas tasas, sigan siendo fuentes de una demanda muy dinámica durante los próximos años. Existe otro fenómeno destacable relacionado con la inversión extranjera directa que tiene que ver con la creciente presencia de multinacionales latinoamericanas que empiezan a invertir en el exterior de la región con volúmenes cada vez más destacables. Son las conocidas como multilatinas o translatinas que emergen con fuerza en la economía global y que aumentan su inversión extranjera directa en un 17% en el año 2012 con respecto al año anterior, según cifras de la CEPAL. Aunque este fenómeno todavía está muy concentrado en algunas empresas y en algunos países de la región, apunta hacia una cada vez mayor participación del capital latinoamericano en la economía mundial y eleva la relevancia de los mecanismos de diálogo y de cooperación a nivel iberoamericano, dada la creciente bidireccionalidad de los flujos económicos entre ambos lados de esta relación. En suma, podemos decir que la inversión extranjera directa es causa y resultado también de la expansión económica experimentada estos años y es por tanto un elemento central para entender el crecimiento de la región en el futuro próximo. América Latina se encuentra en un momento decisivo de su desarrollo económico y social. Tras años de crecimiento, se plantea ahora el desafío de superar un modelo basado en exceso en la exportación de commodities y materias primas. Se trata ahora, por tanto, de aumentar los niveles de productividad y de ser capaces de competir en segmentos económicos cada vez más sofisticados, de generar condiciones para la innovación y para la promoción de ventajas dinámicas, de encaminarse hacia una transformación productiva que permita elaborar bienes y servicios que incorporen mayor valor agregado, conectándose además con cadenas de producción global que los permitan formar parte de procesos productivos a mayor escala y con mayor generación de actividad y empleo. Se trata, en definitiva, de evitar caer en una potencial trampa de la renta media y de fortalecer el modelo para que sea sostenible en el tiempo y sea capaz de generar mayor riqueza e inclusión social. Y para que este tipo de crecimiento se produzca es necesario que se realice un amplio esfuerzo inversor en los próximos años, que provenga tanto de fuentes domésticas como del exterior, y que ayude a solventar algunos de los déficits en ámbitos como el de la infraestructura o el de la capacidad tecnológica, y que se focalice además en sectores estratégicos y de alto potencial de crecimiento. La pregunta clave es, en definitiva, cómo mantener un crecimiento económico sólido, sostenible y más inclusivo. Esta es la cuestión sobre la que me gustaría concentrarme en el resto de mi intervención y para responderla es necesario entender las condiciones que favorecen la atracción estable de inversión extranjera directa de calidad y que permiten potenciar su impacto positivo y su contribución al crecimiento y al desarrollo económico y que ayudan al mismo tiempo a minimizar sus potenciales externalidades negativas. Es aquí donde el papel que juega la seguridad jurídica es fundamental. En particular, son dos los elementos fundamentales para que estos desafíos del modelo económico al que debe aspirar la región puedan alcanzarse en forma efectiva. En primer lugar, un marco jurídico institucional que genere las condiciones adecuadas para continuar atrayendo inversión de un modo intenso y duradero. Y en segundo lugar, un conjunto de políticas que favorezcan el impacto positivo de esta inversión sobre el crecimiento y el desarrollo económico. Veámoslas por partes. La sostenibilidad y evolución del modelo de crecimiento económico en los próximos años depende en gran medida de que exista un marco jurídico institucional que garantice una serie de condiciones que hagan atractiva la inversión. En primer lugar, porque la existencia de marcos jurídicos claros, estables y duraderos favorece la acción de los agentes económicos al proporcionar un entorno de certidumbre que beneficia la adopción de estrategias económicas y la planificación de las decisiones de inversión. En segundo lugar, porque la existencia de reglas claras reduce en forma sustancial los costos de transacción asociados a la actividad económica, generando así incentivos para la inversión y para la generación de nuevas actividades productivas. Estamos hablando, por tanto, de seguridad jurídica en stricto sensu,
una concepción del que se ha debatido ya en este Congreso desde una perspectiva jurídica del término, y del que parece poco arriesgado decir que es un elemento determinante para la atracción de inversiones a una economía. Pero desde el punto de vista del desarrollo económico, estamos hablando de conceptos más amplios, que forman parte de una visión más extensa de la noción de seguridad jurídica, que viene determinada por todos aquellos elementos que configuran la capacidad de un país o región para ofrecer las garantías que pueden hacer su economía atractiva para un inversor. En este sentido, y siguiendo la categorización utilizada por la FIAP en un informe reciente, creemos que existen varias dimensiones del entorno jurídico y económico que son relevantes para la inversión. Primeramente, una dimensión jurídica, el llamado clima legal del país, y que tiene que ver con los aspectos como la cualificación de los profesionales legales o la calidad de las normas, entre otros. En segundo lugar, una dimensión social que podemos llamar cultura legal y que tiene que ver con la actitud, comprensión, interiorización de los ciudadanos de un país respecto de las normas que rigen en él. Y finalmente, una dimensión económica, el llamado clima de negocios, que es un concepto amplio que incluye muchas de las consideraciones que un inversor hace antes de llevar a cabo una inversión y que tienen que ver con aspectos como la regulación existente en el país, las condiciones para establecer una empresa, las condiciones para acceder a financiamiento, la calidad del capital humano o las infraestructuras de que dispone el país, entre otras. En general, la región ha experimentado una evolución importante en los últimos años en todos estos ámbitos, y son varios los países que han mostrado progresos significativos en términos de aumentar su atractivo para la inversión extranjera, combinando perspectivas positivas de crecimiento económico con marcos regulatorios e institucionales estables y accesibles. Dos buenos ejemplos sobre este tipo de avances son Colombia y Perú, sobre los que la OCDE ha venido trabajando en los últimos años a través de sendos informes sobre la situación y políticas de inversión. En el primer caso, el principio de no discriminación y tratamiento igualitario de los inversores ha sido incluido en los acuerdos de libre comercio y de inversión que se han firmado en los últimos años, y las restricciones a la inversión se han tratado de reducir hasta el punto de que el índice de restricciones regulatorias a la inversión extranjera directa elaborado por la OCDE, en ese estudio Colombia puntúa por debajo tanto de la media de los países no OCDE como de los propios países de la OCDE. Ustedes saben, la semana pasada las máximas autoridades de los países pertenecientes a la OCDE han tomado la decisión de poner en marcha el proceso de incorporación de Colombia a la OCDE. Respecto a Perú, el principio de no discriminación también está en la base de la legislación que se ha ido aprobando en los últimos años en relación a la inversión extranjera, y se han llevado a cabo avances muy significativos en ámbitos como el incremento de la transparencia regulatoria, la simplificación de un régimen tributario que también se ha hecho más unificado, o la firma de acuerdos de inversión y de acuerdos de libre comercio con un capítulo para establecer un marco atractivo para los inversores, ámbito en el que este país ha sido muy activo en los últimos años. Sin embargo, existe un grupo importante de países de la región que sigue apareciendo en posiciones bastante retrasadas en varios de los rankings internacionales que miden algunas de las dimensiones relevantes a la inversión, como por ejemplo los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, los índices de percepción de corrupción elaborados por Transparency International o los indicadores sobre la facilidad de hacer negocios, fundamentalmente el Doing Business del Banco Mundial. La interpretación que creemos se debería hacer de todo esto es que existe un amplísimo potencial para que las políticas públicas para incidir en estos aspectos y generar mayor atractivo para la inversión, tanto a nivel doméstico como extranjero, todavía existe un potencial significativo de avance en estas materias, y en la medida en que los países vayan haciendo las reformas, incorporando las modificaciones legales en esta dirección, van a seguir abriendo espacios para la inversión y permitiendo materializar el gran potencial que la región tiene en estas materias.
Es importante además considerar que en una región que presenta altos niveles de informalidad y de corrupción que condicionan la percepción externa de estas economías, los esfuerzos en la dirección de modificar estos marcos legales son naturalmente esenciales para obtener un mayor flujo de inversiones a los países que aún presentan rezagos significativos. En realidad, los mecanismos para garantizar la seguridad de las inversiones y crear un entorno estable y predecible en las relaciones económicas entre países van más allá del marco jurídico y regulatorio del país receptor. Y en un número creciente de casos se han ido traduciendo en acuerdos de diferente tipo, fundamentalmente tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, incluyendo capítulos específicos en materia de inversión, o incluso tratados de doble tributación. La proliferación de este tipo de acuerdos lleva a que hoy existan alrededor de 3.000 tratados diferentes en el mundo en materias de inversión, sin que exista un marco legal común a nivel internacional que favorezca su comprensión o mecanismos claros para unificar criterios en ámbitos como la propia elaboración de estos tratados o la resolución de disputas ante posibles conflictos que surjan entre el país receptor y el inversor extranjero. En efecto, hasta ahora he estado asumiendo un impacto positivo de la inversión extranjera directa sobre la economía de un país. Sin embargo, la realidad muestra que este no es necesariamente el caso y que en ocasiones el impacto de la inversión extranjera no genera las dinámicas deseables desde un punto de vista de desarrollo económico y social del país, o que en ocasiones surgen conflictos porque los intereses de ambas partes no están alineados. En este punto, vuelvo atrás en mi presentación para recordar mi afirmación de que la inversión puede y debe jugar un papel central en el desarrollo económico de la región en los próximos años y de que su contribución positiva dependerá en una parte importante de la capacidad de los países para garantizar seguridad jurídica a través de marcos legales e instituciones sólidas, como ya hemos estado comentando. Pero también, en segundo lugar, de la capacidad de articular políticas y mecanismos que favorezcan que esta inversión contribuya a fortalecer un modelo de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Es decir, la relación bilateral que existe entre el Estado receptor y el inversor extranjero no solo debe fortalecerse a través de la seguridad jurídica ofrecida por el primero, sino a través también de un compromiso por parte del segundo para alinear su estrategia con los objetivos de desarrollo del país. La empresa en esta relación debe tener un papel socialmente responsable y debe adoptar un rol protagonista dentro del desarrollo del país a través tanto de la generación de actividad económica y la creación de empleo, como de la aportación de valor añadido a la producción, la transferencia de tecnologías o la ampliación de los encadenamientos productivos, por citar algunos posibles beneficios, y evitando algunos efectos negativos como pueden ser el estancamiento en bajos niveles de ensamblaje, un impacto ambiental negativo o el desplazamiento de empresas locales, entre otros. Sobre este segundo aspecto, relacionado con la contribución de la inversión extranjera directa al desarrollo económico y social, me gustaría extenderme. En principio, excede el contorno de lo que hemos venido denominando seguridad jurídica desde una perspectiva estrictamente legal. Sin embargo, el alineamiento de los objetivos de la inversión con la estrategia de desarrollo de los países receptores representa, de un modo implícito, un modo de garantía y seguridad para el inversor, en la medida que se consolidan unos intereses compartidos que alejan la posibilidad de que surjan conflictos rupturistas entre ambas partes o de que los intereses de las partes diverjan de manera irreversible. En este ámbito, el papel que juegan los organismos internacionales puede ser muy relevante, dado que pueden establecer marcos de actuación o guías de conducta que orienten a los Estados en el establecimiento de un clima de inversiones atractivo y conducente a inversiones responsables y productivas, y que establezcan parámetros internacionales de actuación responsable por parte de las empresas como referencia y como limitante de actitudes abusivas, especialmente en los casos en que los países de origen de las empresas sean adscritos a estos marcos, más allá de que estos tengan alguna capacidad o no de ser legalmente vinculantes.
La OCDE ha estado trabajando y está trabajando en los últimos años en varios de estos aspectos. Y por ello me gustaría compartir con ustedes algunos de los esfuerzos más destacables y que considero apuntan algunas de las direcciones hacia las que se puede dirigir el debate sobre la inversión internacional en una economía crecientemente globalizada en los próximos años. Precisamente, la semana pasada, la reunión ministerial de la OCDE se hizo eco de la pérdida de confianza que hoy día se puede observar muy masivamente en las sociedades, no solamente de los países afectados por la crisis, sino también de muchos países en desarrollo, pérdida de confianza en los gobiernos, pérdida de confianza en las empresas, pérdida de confianza en las instituciones, como un desafío mayor que enfrentan los países del mundo en esta coyuntura. Y como un aspecto que naturalmente está impidiendo avanzar más rápidamente en la recuperación económica y también, en el caso de los países en desarrollo, de dar continuidad a sus dinámicas de crecimiento. Si bien como decía, este es un fenómeno que ha tenido más impacto en los países más afectados por la crisis, es sin duda un síntoma de la necesidad de reforzar los vínculos entre los intereses de la sociedad y la actividad económica, y es especialmente relevante para una región que tradicionalmente ha mostrado niveles de corrupción alta y una desconfianza amplia de la sociedad en sus gobiernos, y en que la llegada de inversión extranjera debe repercutir positivamente en la sociedad si se quiere fortalecer un modelo que sea duradero y que se encamine al progreso. En este sentido, me gustaría destacar el trabajo que se ha hecho desde la OECD, por ejemplo, en el ámbito de la erosión de la base impositiva y la repatriación de beneficios por parte de las empresas extranjeras, un ámbito en el que se puede avanzar mucho para incrementar los beneficios que las multinacionales aportan a los países receptores de inversión. En concreto, Argentina, Brasil, Chile, México, España y Portugal firmaron una declaración la pasada semana en que solicitaron a la OCDE elaborar un plan de trabajo para desarrollar normas internacionales que prevengan de la repatriación artificial de beneficios por parte de las multinacionales en busca de países donde obtengan un tratamiento fiscal más favorable. Pero hay muchos otros ámbitos en que la OECD ha estado y está trabajando en el campo de las condiciones para facilitar una inversión con alto impacto en los países. En primer lugar, uno de los principales objetivos de la OCDE en materia de inversión internacional es el de promover un entorno abierto y transparente que permita a los países en desarrollo y sus inversores integrarse a la economía global. En este sentido, cabe destacar que desde 1976 la OCDE acoge la llamada Declaración de la OCDE sobre la inversión internacional y empresas multinacionales, a la que han adherido 34 países de la OCDE y 10 países de fuera de ella, de entre los cuales desearía destacar la presencia de varios países latinoamericanos, entre los cuales está Argentina, Brasil, Colombia y Perú, además de España, Portugal, Chile y México, como miembros iberoamericanos de la OCDE, que por lo tanto forman parte de ella. Esta declaración es un compromiso de las partes para promover un entorno abierto y transparente para la inversión internacional y se materializa en varios principios. El tratamiento nacional, según el cual los países voluntariamente aceptan no discriminar en el trato a las empresas por tener origen extranjero, o el principio de exigencias contradictorias, por el cual los países acceden a cooperar para evitar o minimizar el número de requisitos impuestos a las empresas multinacionales que sean contradictorios entre sí. Uno de los elementos que conforman esta declaración, que son las guías para empresas multinacionales, representan el ejemplo más claro del segundo de los objetivos que la OCDE quiere alcanzar en materia de inversión internacional, que es el de promover estándares internacionales para una conducta empresarial responsable. En concreto, estas guías consisten en una serie de recomendaciones que los gobiernos establecen sobre cuáles han de ser los principios de una actuación responsable por parte de las multinacionales, con el objetivo de que sus operaciones estén alineadas con las políticas del país receptor, para reforzar la confianza mutua entre la sociedad de acogida y la empresa, y para incrementar el impacto de la multinacional sobre el desarrollo sustentable del país. Estos principios
son voluntarios y son recomendaciones que los 44 países que se han adherido a ellas les realizan a las multinacionales con origen u operando en sus territorios. Aunque no tienen carácter vinculante, existe el compromiso por parte de los países de alertar a las multinacionales que no las cumplen y de tomar partido en posibles disputas que surjan por incumplimiento de las mismas, por lo que ejercen un papel referencial relevante. En tercer lugar, la OCDE también tiene el objetivo de promover inversiones responsables y que agreguen valor añadido en la economía. En este sentido, la iniciativa más relevante que busca mejorar el marco institucional y de políticas para atraer inversiones por parte de los países es el marco de políticas para la inversión, que establece 10 áreas de actuación sobre las que deben operar los gobiernos para mejorar el entorno de inversiones, haciéndolo así más sólida, competitivo y atractivo, tanto para la inversión extranjera como para la inversión doméstica. La idea es enfatizar algunos principios relacionados con el cumplimiento del Estado de Derecho, la transparencia de las normas, la no discriminación, el respeto a los derechos de propiedad y a partir de allí toca diferentes puntos de relevancia para orientar a los gobiernos en el diseño de marcos de inversiones adaptados a sus circunstancias específicas y a sus capacidades institucionales, orientando también en el tipo de políticas a adoptar para alcanzarlo. Este marco proporciona adicionalmente referencias para establecer un diálogo de políticas y un aprendizaje de buenas prácticas entre países. Por último, y de modo general, la OCDE busca mejorar y fortalecer las reglas internacionales que regulan la inversión internacional, tratando de promover mayor consistencia entre ellas y un mayor grado de certidumbre acerca de cómo se deben interpretar. Para ello, además de las iniciativas comentadas en los puntos anteriores, promueve diferentes instancias de diálogo de política sobre inversión en las que se están explorando avances en esta dirección. No querría acabar mi intervención sin hablar de una iniciativa de la OCDE que es particularmente importante para nuestra región y que ha nacido con fuerza en el año 2010, cuál es la iniciativa América Latina y el Caribe OSD para la inversión. Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo incrementar la contribución de la inversión privada al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, y para ello generar espacios para el diálogo entre gobiernos y entre estos y los inversores. En particular, esta iniciativa se ha centrado en apoyar a los gobiernos en la elaboración de mejores políticas públicas en 3 ámbitos: mejoras en el clima de inversión, a través de enfoques más centrados en las necesidades especiales de sectores específicos y a través de iniciativas que aumentan la contribución de la inversión privada al desarrollo. Algunos de los avances que ya ha alcanzado esta iniciativa han sido intercambios de buenas prácticas entre los pares, diálogo de políticas entre gobiernos e inversores y talleres a nivel técnico para tratar cuestiones específicas. Además, se han venido identificando ya algunas áreas en las que poner el foco en el diálogo y análisis en el futuro, tales como la inversión en infraestructura, la inversión en fuentes de crecimiento ambientalmente sustentable y la promoción de una conducta responsable por parte de las empresas, o la integración de las pymes a la economía mundial a través de su vinculación con las empresas multinacionales, entre otras. La iniciativa ha celebrado ya por 3 años consecutivos una reunión anual que en el año 2010 trató sobre la temática de la inversión para los empleos y el desarrollo, el 2011 sobre la inversión en infraestructura para la creación de empleo y el año 2012 se ocupó de las cadenas globales de valor, lo que es indicativo de la orientación que se pretende dar a la inversión a través de esta iniciativa, siempre tratando de que esté al servicio de los desafíos socioeconómicos que enfrenta la región. Termino entonces aquí mi intervención y quiero plantear como cierre 2 conclusiones que resumen las ideas que espero haber podido transmitir. En primer lugar, que la inversión puede y debe ser un elemento determinante en el desarrollo económico y social de la región en los próximos años y que en tal sentido es fundamental contar con un marco jurídico institucional adecuado para generar condiciones atractivas para las inversiones. Al igual que es fundamental favorecer políticas de inversión que promuevan un tipo de inversión cuyos objetivos estén alineados con los intereses de desarrollo del país, de modo que contribuyan explícitamente a él.
En segundo lugar, que en una economía global crecientemente interrelacionada, con flujos de inversión en múltiples direcciones y con multitud de acuerdos de inversión en vigor, los organismos internacionales pueden jugar un papel importante, estableciendo marcos de actuación o guías de conducta que sirvan de referencia para orientar el comportamiento de los inversores y de los Estados y que favorezcan el alineamiento de los intereses compartidos, actuando así como garantía implícita de una relación más duradera y beneficiosa para ambas partes. La comunidad iberoamericana, dentro de cuyas fronteras existen cada vez mayores flujos de inversión en diferentes direcciones, debe reflexionar acerca de estos aspectos para aprovechar el potencial de colaboración conjunta que sin duda existe. Es por eso que me parece que este Congreso y los que vendrán son tan relevantes, porque este Congreso abre ante nosotros un nuevo espacio para que dialoguemos conjuntamente y para que planteemos estos debates tan pertinentes para nuestro futuro inmediato, pero también para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Álvarez. Vamos a hacer una parada técnica de 5 minutos. Les ruego no se dispersen en demasía, solo para la constitución de la mesa redonda de este panel. Muchas gracias.